Pues mi abuela fue un gran ejemplo. Primero, te diría que mi primera relación con el dinero fue en el tema de mi abuela. Y entonces me decía, ahorra, mijo, ahorra, mijo. El hecho de llevar en la libretita de ahorros cuánto llevaba ahorrado, como que me empezó a gustar porque yo decía, yo quiero subir este número, quiero subir este número. Bueno, la experiencia de ser Shark ha sido muy gratificante. La oportunidad pues de hacer una red de contactos diferentes con los demás Sharks y con los emprendedores que vengan. Me encanta conocer gente joven, inspirarlos, enseñarles, ayudarlos, invertir en ellos. Y creo que eso es lo que necesitamos en Guatemala. Eso se alinea con mi propósito de vida. A ver, te voy a decir, bueno, yo era el mayor de 5 hijos, ¿verdad? Entonces, 2 hermanas, 3 hermanos, uno mucho menor. Cuando estábamos creciendo, pues me tocó hacer el rol del hermano mayor, ya sabes. Tienes que ser el ejemplo de tus hermanos y un poquito de eso, pero la verdad era bastante tranquilo. Y luego en el ambiente como social, era también como el mayor de esa camada de primos y hermanos. Entonces, yo te diría que era divertido porque ser el mayor siempre era bonito, ¿verdad? Como que los menores siempre están viendo qué está haciendo el de arriba. Pues mi abuela fue un gran ejemplo. Primero, yo pienso que tuvo mucha influencia en mí, más por su cariño que me tenía. Yo era como era el nieto mayor, era súper consentido, ¿verdad? Entonces era lo máximo. Y en realidad no supe sus enseñanzas hasta, te diría, hasta los 20 y pico años, que yo hice como retrospección y vi para atrás por qué era tan bonita la relación de mi abuela y qué aprendí de mi abuela. Porque en el momento simplemente lo viví. Y te diría que mi primera relación con el dinero fue en el tema de mi abuela. Yo empezaba a ahorrar, tenía mi cajita de esas de dulces típicos como de Amatitlán. Y ahí metía los billetes y los escondía ahí atrás de un closet. Y entonces me decía, ahorra, mijo, ahorra, mijo. Y me regalaba una choca, un quetzal. Y un día decidió que íbamos a ir a abrir una cuenta de ahorros al banco. Y fuimos al banco y empecé a ahorrar. Y entonces el hecho de llevar en la libretita de ahorros cuánto llevaba ahorrado, como que me empezó a gustar porque yo decía, yo quiero subir este número, quiero subir este número. Pero obviamente así de regalado era muy difícil. Y entonces desde ahí empecé con la chispita, bueno, ¿qué puedo hacer para generar? Yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad del Valle. No sé, como todo mundo tenemos nuestras diferentes razones por cuál escoges tu carrera. Muchos escogen porque los papás influyen en ellos y dicen estudia esto. En nuestra época era tenés que ser abogado, tenés que ser ingeniero, tenés que ser doctor, como que esas eran las opciones de carrera. Y yo en realidad también me gustaba mucho, me gusta siempre la tecnología muchísimo. Entonces pensé, electrónica tiene el lado de tecnología y por el reto dije, si yo saco buenas notas y tengo la capacidad, la voy a aprovechar, me voy a meter en una carrera que me rete. Entonces pues me metí en electrónica, que la verdad era bastante retadora. Después de eso sabía que quería estudiar negocios, pero no quise estudiar eso como carrera principal al inicio. Entonces, y siempre me quise estudiar afuera, en Estados Unidos. Y en el colegio en el que estuve no había programas de guiarte cómo hacerlo. No tuve a nadie realmente cercano que me enseñara o cómo se hacía. Y entonces aproveché, ya saliendo de la universidad, me fui a sacar un posgrado a Berkeley, en California, de administración de empresas. Era un programa corto de 6 meses y me dio como que las bases de negocios y fue, lo que más me gustó fue toda la gente que conocí. Cuando terminé de estudiar en Berkeley, yo me recuerdo, tenía un amigo brasileño que cumplimos años el mismo día. Entonces era súper curioso para mí conocer a alguien del mismo día. Y lo que me encantaba es que el tipo era súper inteligente.
ese no estudiaba nada y sacaba A en todo. Y nos llevamos re bien. Y yo le dije, mira, qué bueno que ya terminé, porque no te imaginas esa universidad en Guatemala, todo lo que me tocó estudiar, no teníamos descanso, no teníamos Semana Santa, solo leyendo y estudiando. Y aquí también venimos a estudiar y yo ya dije que de aquí en adelante no vuelvo a agarrar un libro, ya no vuelvo a estudiar, ya estudié suficiente, ya estoy cansado. Y bueno, me vine para Guate. Y en ese momento ya estábamos esperando a mi primera hija. Y me escribe mi amigo brasileño, mira, te recomiendo leer este libro. Y yo, ¿por qué me manda un libro si le dije que ya no voy a estar leyendo nada? Y entonces, pero me llamó mucho la atención el título, porque se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Y yo dije, puchis, yo que ahora voy a ser padre, de plano que me lo mandó, porque ya sabe que voy a ser papá y ha de ser importante para mí. Y entonces me leí el libro de Robert Kiyosaki. Y te voy a decir que de ahí para la fecha, pues nunca más paré de leer libros, al contrario, leo tal vez un libro a la semana. Y todo eso, o sea, todo lo que yo sé y puesto en práctica hoy, empezó con un libro. Te diría el primer proyecto inmobiliario. No tenía ninguna experiencia de desarrollos, cero. Nunca había comprado una casa, nunca había hecho una remodelación, nada. Y precisamente por pensar en grande, porque pensar en grande y pensar en pequeño cuesta lo mismo, entonces mejor pensar en grande. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero obviamente llegar rápido a mis metas financieras. Entonces entre más grandes los negocios, más rápido voy a llegar. Pero el tema es cómo lo hago, ¿verdad? Y entonces lo primero que hice es buscar con quién aliarme, quién tenía ya el conocimiento y la experiencia en el mercado de lo que yo quería hacer para poder asociarme con esa persona. Y entonces agarré el listado de los desarrolladores más importantes en el momento de vivienda y me fui a reunir con ellos, con los dueños, y les hablé, y era un patojo pues de 20 años y que quería hacer estos proyectos y esto y el otro. Y así logré una alianza con el tío de un amigo, súper empresario, emprendedor, organizado, un ingeniero muy ordenado, un tipazo. Y gracias a Dios pues hicimos un proyecto que era nuevo para él y nuevo para mí. Entonces dijo, bueno, probemos esto juntos, que era hacer vivienda popular, él hacía vivienda un poco más alta. Y arrancamos con nuestro primer proyecto, que fue de más de 200 casas. Entonces fue mi primer proyecto. Al año siguiente hicimos, los primeros, te digo, 4 o 5 años hicimos más de 1000 casas. Entonces fue un proyecto pues arriesgado en el sentido de que no tenía experiencia. Tuve que tomar un montón de deuda y aprender en el camino. Y esa fue tal vez la primera que fue así. Entonces el primer producto era vivienda popular y todo tiene aprendizaje. O sea, la verdad, yo pienso que el éxito es una serie de fracasos y yo los viví. Ahí me tocó aprender, digamos, por la falta de experiencia. Luego, esas viviendas tenían subsidio y tienen bajo margen de utilidad. Y hay muchísimo mercado. Es increíble la cantidad de demanda que hay y no hay oferta. Porque la mayoría de gente quiere ir a vender una casa más grande que vender 10 casas chiquitas. Es más trabajo. Entonces no hay tanta oferta y tantas personas ahí. Bueno. Entonces, en base a que estaba en dólares y vendía en quetzales, dije, no, mi siguiente proyecto voy a hacer venta en dólares, deuda en dólares. Así puedo hacer un mejor negocio. Las tasas en quetzales llegaron a estar a más del 20 y pico %. Entonces fue una etapa, a la vez que fue retador, fue, te diría, una prueba de ácido, porque cuando las tasas subieron a ese nivel, más de la mitad, la mayoría de desarrolladores quebraron en Guate. Yo estaba en mi primer desarrollo, no estaba listo para quebrar, y gracias a Dios no quebré, y salí adelante. O sea, fue una gran prueba, porque me cayó el balde de agua fría y nos cayó una época bien difícil. Bueno, una es que es importante que dentro de mi tema de aprendizaje que sigo estudiando toda la vida,
tomé un programa que se llama Strategic Coach y ahí se mira el tema de encontrar tu habilidad única. Y eso me resonó mucho. Otra de las cosas que estudié fue una maestría en emprendedurismo, entrepreneurship en MIT. Fue lo mejor que he estudiado, la verdad, y todo el mundo piensa, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? Eso no es real para mí. Yo lo hice a los 40 años, lo pagué y era una semana al año. O sea, un regalo lo que aprendí para lo que apliqué. Te diría que hoy manejo todas mis empresas con la metodología que aprendí ahí. No podría manejar la cantidad de empresas ni de negocios si no hubiera sido por eso. Hoy en día pues he fundado y todavía tengo más o menos 30 empresas en 9 países diferentes, en 3 industrias diferentes y cada industria diversificada por producto. O sea, para mí es importante la diversificación por el tema de siempre hay altos y bajos, entonces no querés que cuando venga un bajo te lleve todo, ¿verdad? Entonces esa es parte importante, lleva mucho más trabajo diversificarse, pero lo bonito es que es mucho más sólido. Yo te diría, desde mi familia hemos tenido mucho apoyo a la educación. Yo soy fiel creyente que la manera de salir de la pobreza es con la educación. Y entonces desde mi abuelo, que fue fundador de la Landívar, y luego mi papá ha sido también fundador y patrocinador de la Universidad del Istmo. Y yo de mi lado, pues estoy haciendo una plataforma financiera que va a tener mucho enseñanza y contenido para aprender libertad financiera enfocada en las finanzas personales. Y entonces siempre he creído en eso y desde hace muchos años he apoyado a empresarios juveniles aquí en Guatemala. Y les ayudé a hacer su plan estratégico de largo plazo, hacía sus planes anuales de estrategia, la pasábamos muy bien con los directores y ha sido un excelente impacto. No voy a decir que es crédito mío, yo puse mi granito de arena en donde te decía mi habilidad única es hacer estrategias de crecimiento con pocos recursos. Esa es mi habilidad, pues la aprendí hasta los 40 años. Hoy en día ya la pongo en práctica todos los días porque ya sé en qué soy bueno y en qué puedo aportar. Y creo que eso es clave para cualquier joven o a cualquier edad, que sepamos dónde agrego yo en la mayor cantidad de valor y cómo hago para girar mi vida y mis negocios alrededor de mi habilidad única. Me siento muy entusiasmado, es una experiencia nueva que no he vivido. He estado como jurado, le llaman acá en universidades, en colegios, donde nos llegan a hacer presentaciones de ideas de negocios. Entonces me llama mucho la atención que esto es más formal, más estructurado y aparte la oportunidad pues de hacer una red de contactos diferentes con los demás Sharks y con los emprendedores que vengan. Me encanta conocer gente joven, inspirarlos, enseñarles, ayudarlos, invertir en ellos y creo que eso es lo que necesitamos en Guatemala, eso se alinea con mi propósito de vida y por eso me entusiasma.